quiero dedicar un tiempo a los títulos de los poemas de Lezama. Porque el poeta cuando titula está dando unas coordenadas de vuelo, está orientando al lector para que se guíe en una travesía que tiene un hermetismo, que exige del lector o del escuchador una sintonía con otra frecuencia nueva hacia donde te quiere trasladar el poema. Entonces, en el caso de Lezama, fíjense que cada uno de sus títulos son claves mistéricas, místicas, esotéricas, para guiarnos hacia lo desconocido, para tratar de atrapar lo que no es atrapable, esa condición fugaz de la que he hablado en la pregunta anterior. Vamos a empezar por el enemigo rumor, que es un término que probablemente él hereda de Góngora y después hereda de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Que es eso que nunca llega a solidificarse, eso que nunca llega a concretizarse, porque rumorea, 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 y es un enemigo porque no se deja abrazar, no se deja atrapar. Hay que tener una contienda con él todo el tiempo, y el poema es ese enemigo rumor también. El poema es esa condición fantasmagórica que uno busca y que uno no encuentra. Lo que agarra son vestigios, atisbos, señales, pero uno no puede apresarlo y meterlo en una caja fuerte, porque el poema siempre se está descolocando. El poema es una entidad que vive de salto en salto, pero ni siquiera de salto mecánico, estoy hablando de salto cuántico en salto cuántico. Esa es la aventura sigilosa, es la, la aventura sigilosa, que es otro título de Lezama, que es esa travesía que emprende, esa cacería que emprende el poeta detrás del poema, detrás de la idea, detrás de ese numen, de esa clave, de ese código de información que cuando cree que lo atrapa como el agua se le desvanece entre las manos y que aparentemente lo puede llegar a tranquilizar. Él puede agarrar el agua con las manos y la puede tener un tiempo y le puede dar hasta la conversión de la cuenca, de la primera pócima, de la primera vasija que fueron las manos juntas, ¿no? Donde se almacenó el agua. Sí, pero eso no tiene eternidad. Eso en algún momento se tiene que romper. Esa agua va a continuar su curso. Y el poeta sabe que esa propiedad, que esa apropiación es temporal, es transitoria. Entonces esa es la aventura sigilosa. Es un animal que puede estar en un mismo sitio al mismo tiempo en distintos sitios, ¿no? Esa ubicuidad del poema, que es la ubicuidad de ciertas partículas subatómicas, ¿no? De ciertos fotones que tienen un comportamiento que incluso a veces aparecen como ondas, después aparecen como partículas, desaparecen, se ubican, se descolocan de la materia oscura incluso que no sabemos que la integra, ¿no? Esa es la búsqueda, esa es la cacería del poema y esa es la cacería del poeta que sale a buscar el poema, es la aventura sigilosa, porque además tienes que estar atento, alerta, despierto, vital, con todas las lámparas posibles, con todas las antenas, con una ebullición, con una resonación concatenada con el todo, porque no sabes por dónde va a saltar la liebre. Entonces, ese es el que tú escapes de Lezama. Fíjate, el que tú escapes de Lezama es eso. Esa ansiedad por la captura que nunca logra. Nunca hay un botín de caza. ¿Entiendes? Nunca hay un regocijo verdadero de poderte regresar a casa con el trofeo. El poeta siempre experimenta esa orfandad que experimentó Lezama incluso con la pérdida de su padre. Él conoció ese sentimiento desde tempranas edades, desde que era un niño. Entonces él replica, él sublima ese dolor, él reconstituye ese trauma de infancia de una manera freudiana o jungiana, porque es en dos direcciones.
no es solo es quedarse ahí en el hueco, es reconstituir ese ego oscuro, esa zona terrorífica, mortoria, en una zona luminosa, en una zona refulgente. Esa es la alquimia verdaderamente. Por ejemplo, muerte de Narciso es porque él sabe que esa imagen que está ahí atrapada en el agua, en el reflejo del estanque, es una imagen evanescente, es una apariencia, no es una realidad, es un reflejo, no es una identidad. Ahí él está revisando toda esa replicación de la imago. Por eso él habla de la cantidad hechizada, porque un poema, decía él, es una cantidad resistente entre el avance de la metáfora y el cubrefuego de la imagen, dice Lezama. Esa es una definición poderosa de la que te puedo hablar en otra respuesta para no perder el hilo de los títulos, porque ahí está contenido un universo filosófico muy profundo que Lezama, la cantidad hechizada, que es el poema, es una especie de alef, es una especie de conclusión, de resumen del mundo en un punto, donde de la energía condensa una cantidad de cosas importantes. Y el poema es eso, es una cantidad resistente. Y se resiste porque sobre todas las cosas se resiste a ser petrificado. El poema, cada vez que encuentra el ojo o el oído o la sensibilidad de un lector o de un escuchador, transmuta en otra cosa. Entonces es una cantidad que es resistente ¿a qué? A que se le solidifique, a que se le estratifique. No, él quiere seguir aleteando. Y así el paradiso, ¿qué cosa es? El paradiso es esa utopía, esa búsqueda de un lugar, del reencuentro con un lugar ideal, donde está todo lo supremo, donde todo está como suspendido en una especie de placidez, en un mundo de idilios, ¿no? En una meta superior, en buscar más allá de este infierno de la tierra, ¿no? Y eso a través de una hipertelia, que es otra de sus categorías, que es el ejercicio de una voluntad, pero una voluntad personal, prometeica, de un autoperfeccionamiento, de una autorreconstitución del ser, que en todo momento tiene que mejorar su actividad para mejorar el mundo, para reinventar y crear el camino, encontrar la ruta hacia ese mundo paradisiaco, ¿no? Eso le viene tal vez a él del mundo religioso, del mundo del eclesiastés, de ese jardín edénico con el que soñamos que fue el vientre materno al que queremos regresar en algún momento. Ese vientre materno que según Erich Fromm tuvimos ahí, ese paraíso donde todas las condiciones estaban dadas y donde no carecíamos de nada y no teníamos que forzarnos, sino medrar, estar, ¿no? Y eso es lo que cuando el hombre sale a la vida y encuentra esta realidad de la existencia, tiene que aspirar de nuevo a reconstituir ese paraíso. Y tiene que encontrarlo porque le toca prolongar ese, ese destino, ¿no? Le toca reconstituirlo. Y así cualquiera de las obras de la fijeza, que es otro título del examen, la fijeza es la mirada acuciosa, la mirada penetrante, la mirada firme, la mirada que quiere como, como hace el tigre cuando te mata con la mirada antes de atacar. Esa es la fijeza con que tenemos que tratar de captar el mensaje, el sentido, el signo, la señal con que nos llega la poesía, con que nos dialoga la existencia metasensorial, metafísica, ¿no? Esa cantidad de códigos informativos que están diluidos en otra densidad, eh, incluso en otra dimensionalidad, porque la información está, como dicen los místicos y los sabios y las escrituras sagradas, está de una manera mántrica en el universo. Y esa información está en un topos urano, le llamaba eh, Platón, pero también todo el mundo de la cultura de los brahmanes y de la cultura de la India hablaba de ese de registro akáshico donde está la información, que es tal vez una entidad no huménica
donde la información está gravitando en todo, microcelular, microfísicamente, y es uno el que tiene que ser la antena, uno tiene que activar el resonador, el conector, ¿no? Fragmentos a su imán, otro título del Lezama, ¿no? Es después de la estampida del nacer de ese Big Bang en que todo se proyecta hacia afuera y se elonga, ese retornar hacia un eje, hacia un centro, hacia un origen, porque ese es una dialéctica paradojal del examen, es un ir y venir del origen a un destino, ¿no? De un origen a un paradiso. Ese fragmento de Azumán, que fue su último libro, lo que está indicando es un sobrecogimiento, una contrición, un arropamiento necesario, un volver a la cohesión original, es volver a la nada, al vacío, al origen de todas las cosas. Fíjate como cada uno de Dador, por ejemplo, otro título, porque cuando venimos a este plano de la existencia, lo mejor que somos, lo mejor que podemos ofrecer es esa forma de dar generosa, compasiva, piadosa, cooperativa. Eso lo tenía claro Lezama en todo su ejercicio, no solo de un magisterio, de una amistad, de un cariño, de compartir el pan, de una serie de valores comunitarios, tribales, esenciales para la sobrevivencia de esta condición humana, de esta especie que somos tan rara. Entonces, es ese énfasis en el dar, en el ofrecer, en que nada es tuyo, en que tú participas de una comunión, de un quórum, ese sentido del quórum. Por eso él habla de la familia espiritual más que de la familia consanguínea. Fíjense qué espíritu más elevado el de Lezama. Entonces, cada uno de sus títulos indica un derrotero, un camino, una indagación, una hermenéutica, una osadía, un heroísmo. Otros títulos ensayísticos, por ejemplo, la confluencia, la unidad amorosa que mantiene religado el universo y todas las cosas, esa sustancia etérea, nouménica, que ese, ese, eh, ese plasma que mantiene cohesionado el mundo, el universo, ¿no? Ese, es, es esa confluencia, ese coincidir, ese estar conectados, esa holística que hay en la obra de Lezama todo el tiempo, esa física profunda de partículas secretas de la que él está hablando sin que ni siquiera la cuántica todavía se hubiera eh, consolidado, ¿no? Entonces, eh, su analecta del reloj, el sentido del tiempo, el tiempo como el espacio para el desarrollo del reloj. Cuando él habla de la analecta, es como, es como hay en ese reloj atrapado multiplicidad de universos, multiversos, ¿no? Y cómo esos anales de esas eras imaginarias tienen que hebrarse, tienen que tejer. Si el poeta lo que hace es versar, tejer, entretejer, entrever, sospechar, intuir los vacíos que hay en esa temporalidad en que vivimos, que nos va borrando cápsula, que nos va borrando intervalos, que omite, incluso trata de reconstituir Lezama la prehistoria con las eras imaginarias, otro de sus grandes títulos, porque él sabe que la imaginación ha sido la madre de la verdad histórica, que la verdad no solo se constituye, es una idea que él toma de Antonio Machado, que la mayoría de las grandes verdades han sido una invención. Lezama creía mucho en la invención y alguna gente se ha atrevido a decir que Lezama era a veces mentiroso, que citaba falsamente, que recreaba las citas. No, era un hombre prolífico en la reconversión de la verdad del otro, asimilaba, metabolizaba la tesis ajena y la traía a su irrigación sanguínea, sentimental, sensorial, intelectiva, mística. Se movía en ese esplendor, Lezama. No se quedaba, no era contentadizo
con lo que recibía, sino que traducía, porque él sabía que él era un filtro, que cuando las cosas pasaban a través de él se sedimentaba y se reconfiguraban. Entonces esas eras imaginarias es ese papel que él le adjudica sagrado a la poesía, a la creación, que no está, y fíjense como todo esto juega como una especie de figura de espiral o circular, porque él era muy pitagórico también. Cómo va y viene todo su sistema, en todos sus libros se entrelazan. Increíble. La expresión americana, que es probablemente su libro más fenoménico, su libro más histórico, su libro que mira más eh, de un modelo racional la historia palpable, constatable de América, un libro con el que tiene mucho que ver el viaje a México. Eh, Está hablándote de cómo él reinterpreta muchos aspectos de nuestra historicidad, de lo prehispánico, del neobarroco, de lo indigenista, de las culturas fundacionales de América, de cómo nosotros vivimos en otra temporalidad, en otro sentido de la historia, y de cómo constituimos la historia a partir de otra forma del esteticismo y a partir de otra filosofía. O sea, él vio ahí una singularidad histórica y eso le llamó la atención. O sea, todos sus libros, tanto de poesía, de ensayo como novela, todos sus títulos, porque además América es una expresividad antes que otra cosa, él lo tiene claro desde el título, es una expresión como hartazgo, como reacción, como hastío a un cansancio clásico o a un mito que ha sido secularizado por la Europa eh, historicista y racionalista, que se ha despojado de una parte mágica y se ha estancado, y Lezama reconoce en esa magia ancestral prehistórica de los arcanos de la expresión americana y del mundo americano, un, un tótem, un poder, un magma creador que nos va a movilizar todo el tiempo y que nos va a permitir caminar y no quedarnos parados ni detenidos, ni atávicos. Y entonces ya su última obra, que no la puede terminar, que probablemente hubiera sido su obra cimera, es el Opiano Licario, el opus, el opus inalcanzable de la obra, el ideal por el que lucha el creador, el artista, el poeta, ¿no? Ese mundo perfecto, ese sentido de la perfección que, como dice él irónicamente, le viene pisando los talones a la utopía desde el comienzo de los mazapanes bíblicos, dice Lezama, porque fíjate qué manera de decir las cosas tenía, ¿no? Ese sentido de la perfección que es el opus licario, o sea, el opus que es la obra suprema, superior, inalcanzable, y el Icario que es el Ícaro, el que se eh, cargado, ese personaje griego mitológico que cargado de heroísmo busca la luz y se acerca al sol en su vuelo y se le derrite en esas alas de cera, porque no nació con alas, nació podado, nació eh, reptando, y sin embargo tiene que reconstituir, aunque sea con cera, crearse unas alas, pero tiene que volar hacia la luz, hacia el sol, hacia el astro superior, hacia el eje de su mundo, aunque ese calor, aunque esa intensidad, aunque esa energía lo destruya. Ahí está ese heroísmo, ahí está ese sentido de Sísifo cargando la piedra hacia la montaña y la piedra regresando abajo y Sísifo teniendo que bajar y volver a cargar su piedra hacia la cima como una especie de destino marcado, de heroísmo obstinado, de obsesión, de conquista, de triunfo, de reconstitución del sí mismo, que es algo muy platónico que está en él también. A eso venimos aquí, a reconstituirnos, a identificarnos, a reconocernos, a preguntarnos y a respondernos quiénes somos, quiénes fuimos, quiénes podemos ser. Esa es la interrogante, esa es la puerta de emergencia abierta que hay en toda la obra de un escritor como Lezama Lima, porque es un humanista que utiliza la palabra como un vehículo para
escudriñar y desentrañar los misterios más profundos de la existencia humana. Si te pones a ver, es, es el imposible de que habla Lacan, que el lenguaje trata de atrapar pero no lo consigue. Lezama es todo eso, Lezama es un colofón de cultura que es imparable, incansable. Mucha gente lo ha comparado con una catedral. Yo prefiero hacer la analogía con un quantum o con un quartz. Me parece que no es matérico precisamente lo que mejor representa a Lezama, sino esa condición eh, invisible, esa búsqueda en la sombra, esa soberanía de la superficie, como dijera eh, Baudelaire, que era la belleza, una liberación de la superficie, un aliento que sale de la superficie. Eso es Lezama, él está buscando eso vaporoso, eso impreciso, indeterminado. Lezama es la incertidumbre, Lezama es la perplejidad, Lezama es la paradoja, Lezama es la duda perpetua. Y es, por decirlo con un imago, es una especie de sastre que intenta vestir a un fantasma.